José Gil Fortul nació el 25 de noviembre de 1861 en la ciudad de Barquisimeto. Su madre, doña Adelaida Fortul, lo trajo al mundo en medio de la Guerra Federal, un conflicto armado disputado entre federales y conservadores que bañó en sangre los campos venezolanos. Por su lado paterno descendía de un linaje político. Su padre era el doctor José Espíritu Santo Gil García, un importante personaje de la política perteneciente al bando conservador. El Pelón Gil, como se le conocía a su padre, tuvo una destacada participación en los combates acaecidos en el occidente del país. En 1860, luchando en inferioridad numérica, resistió durante 4 días los ataques de los federales. Sobreponiéndose a la adversidad, su padre aguantó heroicamente el ataque federal hasta la llegada de los refuerzos. Obligado a abandonar Barquisimeto por la guerra, su padre deambuló por distintos pueblos hasta llegar al Tocuyo, donde se estableció y crió a su hijo José Gil Fortul. A pesar de la guerra, los primeros años de vida del pequeño José Gil Fortul fueron tranquilos y estables. El futuro intelectual crecería rodeado de aquellas milenarias casas de baereque construidas al antiquísimo estilo colonial, ubicadas en una ciudad como el Tocuyo, que conservaba su impronta histórica como una de las primeras ciudades del país. Y tanto el arte solemne de su catedral como sus festividades religiosas causarían un espectáculo de belleza que conmovería al pequeño Gil Fortul. De su padre heredó el gusto por la política, la lectura, la pasión por el debate, la ilustración y las letras, aunque desdeñó de su progenitor el arte militar. Y de su madre heredó el carácter bondadoso y alegre, como también el aire refranero y tradicional que teñiría por siempre de identidad larense la personalidad de José Gil Fortul. Otra figura que también ejerció un peso importante en su formación fue el maestro del colegio donde estudió, llamado don Egidio Montesinos. De acuerdo con Gil Fortul, en la casa de Montesinos halló un segundo hogar intelectual que le abrió las puertas al universo amplio de la venezolanidad. Estas dos influencias morales, la de su padre y la de su maestro, determinarían la afición que José Gil Fortul tuvo toda la vida por las ciencias sociales. La tradición oral cuenta que Gil Fortul se diferenciaba de sus contemporáneos, porque muy pocas veces se prestaba para juegos, ni para las riñas callejeras o escándalos de algún tipo. Se le solía reconocer como un niño sabio por ser extremadamente aplicado a la hora de estudiar cualquier tema. Una prueba de su sabiduría fue su temprana fecundidad literaria. Con apenas 14 años, publicó sus primeras poesías en el vocero de su colegio, y a los 18 años publicó su primer libro titulado Infancia de mi musa, un tratado poético que trata sobre un niño que transita hacia la juventud. En este libro está plasmado la percepción sensible de Gil Fortul ante su entorno, sus relaciones personales y la historia de su patria. En ese sentido, Gil Fortul siempre tuvo un gran sentido de ilustración patriótica, razón que lo movió a crear con apenas 17 años su primer periódico titulado El Aura Juvenil, aunque se desconoce el contenido de este. Sobre el periódico consta que lo redactó con su compañero Lisandro Alvarado y que su circulación tuvo corta vida, puesto que en 1880 Gil Fortul obtuvo su título de bachiller en filosofía. Y para escalar hacia los estudios universitarios, marcha hacia Caracas junto a Alvarado para ingresar a la Universidad Central de Venezuela, donde iniciaría un nuevo capítulo de su vida. José Gil Fortul llegó a Caracas en septiembre de 1880 y trajo desde el Tocuyo su fama de joven estudioso y aplicado que había iniciado desde muy joven el oficio de escritor. De acuerdo con sus biógrafos, durante estos años fue el arquetipo de joven rebelde y evolucionista del futuro, un poeta de endechas románticas y un polemista naciente. En Caracas, Gil Fortul se impregnaría de ese entusiasmo juvenil por el futuro, propio de cada época y propio de los jóvenes sensibles ante su historia. Muchos acontecimientos marcarían este periodo universitario de Gil Fortul. Entre los hechos más importantes destacan la vibrante visita del escritor José Martí a la ciudad de Caracas, la fundación de la corta pero fecunda Asociación de Amigos del Saber,
la oposición hacia Antonio Guzmán Blanco que ejerció desde los periódicos, lo que lo condenó a pasar un tiempo en la cárcel, los concursos literarios organizados por el Cojo Ilustrado y las polémicas que protagonizó contra la Iglesia Católica. Todo esto en una época donde se hizo propicio el desarrollo de la ilustración, las bellas artes y las ciencias. Todos estos acontecimientos crearon un carácter altivo y rebelde en el estudiante José Gil Fortul. Su oposición hacia la religión, al gobierno de Guzmán Blanco y el carácter particular que iban agarrando los textos que publicaba, lo conducían hacia el positivismo, que en aquel entonces gozaba de mucha popularidad entre los intelectuales. El positivismo se trata de una teoría del saber que se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos. En otras palabras, el positivismo presta atención a lo cuantitativo y desplaza lo cualitativo de su enfoque. Todos estos acontecimientos crearon un carácter altivo y rebelde en el estudiante José Gil Fortul. Su oposición hacia la religión, al gobierno de Guzmán Blanco y el carácter particular que iban agarrando sus textos lo conducían hacia el positivismo, que en aquel entonces gozaba de mucha popularidad entre los intelectuales. El positivismo se trata de una teoría del saber que se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos. En otras palabras, el positivismo presta atención principalmente a lo cuantitativo y desplaza lo cualitativo a un segundo plano. Gil Fortul conocería esta teoría en las aulas de clase. Al llegar a Caracas se incorporó a la Universidad Central de Venezuela para estudiar la carrera de Derecho y 4 años más tarde se unió a la Facultad de Ciencias Políticas. En la Universidad Central recibiría clases de los doctores Adolfo Ernst y Rafael Villavicencio, quienes recientemente habían introducido el positivismo a la Universidad Central. Esto significó en Venezuela una revolución en el campo de las ciencias naturales y el estudio de la historia. Gil Fortul no fue indiferente a estos cambios y, siguiendo el espíritu de su época, suscribió el positivismo como el paradigma de su vida intelectual. Sin embargo, en el caso venezolano, el positivismo adquirió una estampa propia y atendió la necesidad de interpretar la historia de una forma científica. Luego de años de narraciones fantásticas publicadas por historiadores románticos y de luchas personales entre partidos personalistas, los positivistas vendrían a cambiar el curso de la historiografía nacional y del estudio del acontecer venezolano. Su formación durante la juventud se caracterizó por su deseo insaciable de asimilar conocimiento, pero Gil Fortul amaba tanto las ciencias sociales que no se centró exclusivamente en un tema. Sobre sus manos pasaron libros de temas muy distintos, desde estética hasta paleontología, pasando incluso por la filología. Gil Fortul obtendrá su grado de doctor en Ciencias Políticas en 1885, habiendo aprobado con sobresaliente su examen final. Durante este año ejercería muchas profesiones. Fue abogado de su padre, profesor, juez ocasional y hasta intervino en la política regional. Y gracias a la fama que se labró como un hombre culto, fue llamado para iniciar otra etapa importante de su vida, esta vez en el viejo continente. Gil Fortul sería seleccionado para ocupar el consulado en Burdeos y luego en Hamburgo en el año de 1886, y desde entonces permanecería en Europa durante los siguientes 10 años. Su rol como cónsul de Venezuela no tuvo nada de extraño. Hizo todo lo que haría un cónsul, como chequear documentos, expedir pasaportes, mandar informes, recibir visitas de personalidades de ambas naciones, etc. Lo que distingue su trabajo como cónsul es su vida intelectual, pues Gil Fortul empezaría a leer e instruirse más y aprovecha su tiempo libre para publicar varios libros de su autoría, participar en foros o debates y, más importante, adquirir libros para seguir alimentando su conocimiento. Durante su estancia en Europa, publicó varios libros entre los que sobresalen Filosofía Penal, Filosofía Constitucional y El Hombre y la Historia, aunado a otras composiciones de carácter literario como las novelas Julián, Idilio y Pasiones,
donde plasma interesantes rasgos de su personalidad. Filosofía Constitucional, publicada en París en 1890, es el alba de algo que el autor cristalizará más adelante, pero que por ahora permanece muy difuso. En este libro, Gilles Fortul estudia la evolución de lo constitucional, entendiendo por ello el sistema de gobierno. Estudia las primitivas formas de gobierno del humano incivilizado hasta el nacimiento de las formas gubernativas más completas y extensas, como la monarquía o la federación. Todo esto lo hacía sabiendo que la investigación científica de lo constitucional tiene por objeto el perfeccionamiento de la Carta Magna para procurar el mayor éxito posible de un gobierno. A su vez, Gilles Fortul expone las deficiencias del sistema federal venezolano y deja interesantes propuestas para el país. Por otra parte, el libro Filosofía Penal, publicado en Bruselas en 1891, es para su época un libro que busca romper con lo que en Venezuela se entendía por ley, que no era otra cosa que las viejas reminiscencias de las leyes de Indias y los cánones clásicos. Gilles Fortul establecía que la ley no debía ser producto de las circunstancias del momento, sino de los sentimientos y la moral del pueblo. No debía ser una ley artificial, ni una ley espontánea, tampoco una ley inorgánica, sino una ley orgánica. A su vez, como el libro tiene una orientación hacia lo penal, estudia al criminal y aplica las modernas teorías sobre la neurosis criminal de Enrico Ferri, Rafael Garófalo, Jean Gabriel Tarde y César Lombroso. Establece una serie de conclusiones revolucionarias para el momento, como la de interpretar el delito no como un agravio individual, sino como un hecho a la sociedad, y por eso la pena debe ser un método para que la sociedad se defienda del agravante, y que la pena debe tener por objeto el corregimiento de la conducta del delincuente, de modo que vuelva a ser parte de un elemento útil para la sociedad. En 1896, Gilles Fortul da un paso agigantado en su vida intelectual. En ese año publica su ensayo El hombre y la historia. Es el primer trabajo publicado donde se hace un repaso rápido de la historia y componentes del pueblo venezolano desde el punto de vista del positivismo científico. En ese sentido, estudia a la raza, el clima, el medio físico y descifra la forma de ser del venezolano para estudiar su devenir histórico. Gilles Fortul parte del hecho de que han sido las costumbres del pueblo venezolano las que han propiciado todos los cambios en la escena política nacional a través de los años, pero se pregunta por qué no ha sido estudiado el origen de las costumbres e idiosincrasia venezolana. En ese sentido, Gilles Fortul se motiva a estudiar la historia patria bajo el enfoque de las últimas teorías sociológicas del positivismo. Gilles Fortul se da un pequeño descanso de su estancia europea para regresar a Caracas en 1897. Llega el 24 de noviembre de dicho año a la capital venezolana. Son días duros y turbios para la política venezolana. Hacía 3 años desde que Joaquín Crespo había asumido la presidencia desde la revuelta legalista para el periodo presidencial 1894 a 1898. En octubre de 1898 le comenta a su compadre Lisandro Alvarado que esperaba quedarse un buen tiempo en Caracas para realizar algunos proyectos de estudios sociológicos. Desde su libro El hombre y la historia, viene con la intención de elaborar un estudio sociológico constitucional de la historia patria. Aparece por primera vez de forma difusa la intención de elaborar dicha historia en su correspondencia privada con Lisandro Alvarado. Este deseo se volvería realidad en 1898, cuando el nuevo presidente Ignacio Andrade le encomienda por decreto la redacción de Historia Constitucional de Venezuela. El decreto establecía que a Gilles Fortul se le facilitarían todas las bibliotecas y archivos del país y además 36.000 bolívares del Tesoro Nacional para los gastos necesarios. Todo esto con la condición de entregar la obra completa el 31 de octubre de 1899. Pero a pesar de disponer de todas estas facilidades, la realización de la obra estuvo truncada por dificultades y contratiempos. Para agosto de 1899,
llevaba escritas 500 páginas y apenas había llevado sus estudios hasta el año 1829. Le quedaba el resto de la historia republicana venezolana. Gilfortul se había topado con la triste realidad de las bibliotecas y archivos en Venezuela, y dice que estas son la imagen misma de la incuria y del desorden. Pero ya para septiembre del año 1900 concluye el primer tomo que comprende la colonia, la independencia y la República de la Gran Colombia. Sin embargo, el avance que sigue será bastante lento. La editorial de la publicación es el principal problema que ocupa a Gilfortul durante aquel tiempo. Si bien el decreto de 1898 decía que la publicación iba a correr por parte del gobierno nacional, el decreto se anuló porque el presidente Andrade había sido depuesto por la Revolución Liberal Restauradora presidida por el general Cipriano Castro. Para septiembre de 1905 estaban listos los 2 tomos, pero no sabía con quién o dónde iba a publicarlos, o siquiera si obtendría alguna subvención del nuevo gobierno venezolano. No obstante, ya en el año 1906 empieza la publicación del libro, pero este proceso será otro dolor de cabeza para Gilfortul. Buscando reducir los costos, opta por publicar el libro en Berlín, pero como los cajistas no sabían español, la corrección del libro fue un trabajo arduo y tardío. Finalmente, luego de 3 años de espera, el segundo y último tomo sale a la luz en julio de 1909. Esta sería la primera edición. La segunda, que constaría de 3 tomos, estuvo a cargo de los hermanos Parra León en Caracas. La publicación de Historia Constitucional de Venezuela galardonó a Gilfortul con una reputación que el tiempo no ha podido borrar, de modo que ya no se puede pensar en la historia de Venezuela sin referenciar a Gilfortul. Durante los 11 años de redacción y edición de Historia Constitucional, Gilfortul desempeñó varios cargos diplomáticos en muchos países. Sin embargo, mientras Gilfortul se dedicaba a estudiar la historia de Venezuela, el presente del país sufría cambios vertiginosos. En 1903 se había cerrado para siempre el sangriento capítulo de las guerras civiles venezolanas, y en 1908 el país conocería el inicio de una nueva etapa de su vida republicana con la llegada de Juan Vicente Gómez al poder, quien asumiría la responsabilidad histórica de sentar las bases del Estado moderno venezolano. Es en este contexto cuando en 1911 Gilfortul conocería al hombre que definiría el destino histórico de Venezuela. Juan Vicente Gómez y José Gilfortul se cruzarían por primera vez en un escenario digno de una obra literaria. Mientras Gilfortul montaba a caballo por la mañana, el hombre de Estado fijó sus ojos en él, y desde que hablaron por primera vez, el presidente sintió gran admiración por su autoridad intelectual. Y correspondiendo a esa admiración, Gilfortul aceptó sumarse a las filas de su gobierno, ansioso por contribuir al progreso de su tierra. Su primer rol en la Venezuela de Juan Vicente Gómez lo ejerció en el Congreso como senador por el Estado portuguesa, y luego se convertiría en presidente del mismo Estado. Sin embargo, muchas de sus propuestas, sobre todo en el ámbito civil, fueron rechazadas por ser demasiado liberales a los ojos de sus contrincantes. De sus intervenciones en el Congreso sorprende cómo sabe mezclar los hechos y la contundencia con una dosis de ironía y sarcasmo, que en muchos casos le valió más de un enemigo, pero que no deja de ser la prueba de un orador brillante. Posteriormente, en julio de 1911, es designado como ministro de Instrucción Pública, donde expone sus ideas reformistas y liberales sobre el giro que tenía que dar la educación nacional. En su memoria presentada al Congreso en 1912, expone las deficiencias de la instrucción pública, tales como las escuelas de un solo maestro que daba clases en su propio hogar, la falta de asistencia de los niños, la carencia de escuelas normales y técnicas, el número elevado de planteles innecesarios de baja calidad, el poco grado de instrucción de muchos docentes, la poca preparación de primaria a secundaria y muchos otros problemas más. Pero enseguida propone reparos que en su momento fueron vistos como revolucionarios. En primer lugar,
propone incentivar a los niños a los ejercicios físicos para ayudarlos en su desarrollo fisiológico por medio de excursiones a zonas naturales y la práctica de deportes como el béisbol. También plantea estimular los trabajos manuales de costura y confección tanto en hombres como en mujeres para contrariar la vagancia y el alcoholismo. Y por último, propone la creación de la Escuela de Agricultura, Cría y Veterinaria para acrecentar el número de técnicos agropecuarios disponibles en el campo venezolano. Todos estos objetivos se cumplieron durante la gestión de Gil Fortul como ministro de Instrucción Pública. Como resultado, en su gestión como ministro creó 42 planteles educativos en tiempo récord. El gran mérito de Gil Fortul fue haber previsto la necesidad de un país capacitado para el futuro que veía caracterizado por los constantes cambios. Sin embargo, Gil Fortul ejercería el cargo de ministro de Instrucción hasta 1912, cuando es designado como presidente del Consejo de Gobierno. Aunque ya había cosechado muchos éxitos como político, la coyuntura nacional obligaría a Gil Fortul a asumir nuevas responsabilidades. Ante la amenaza de una invasión extranjera, Juan Vicente Gómez se separa del Poder Ejecutivo para asumir la comandancia de las Fuerzas Armadas, y conforme a la Constitución vigente, el presidente del Consejo de Gobierno era el encargado de asumir la presidencia, y como Gil Fortul era la cabecilla de dicho organismo, fue nombrado presidente interino de la República. Este cargo lo ejercería desde 1913 hasta 1914 y sirvió para consolidar la permanencia de Juan Vicente Gómez en el poder. La presidencia de Gil Fortul estuvo marcada por la relativa calma. Debía viajar todos los viernes a Maracay para darle cuenta a Gómez de las actuaciones de su gobierno. De este modo se fortaleció mucho más esta amistad y el respeto que ambas personalidades guardaron toda la vida. A pesar de ello, Gil Fortul no era muy bien visto por la órbita que rodeaba al general Gómez, pues no pertenecía a ninguno de los tres grupos dominantes, ni los andinos, ni los militares, ni los empresarios. Por este motivo, encontraría muchas dificultades durante su carrera política en el gomecismo. Pero sorteando todos estos obstáculos, logró avances en su misión educadora, comenzada en el Ministerio de Instrucción y continuada en la presidencia. Es importante resaltar los decretos que incentivaron a los padres a enviar a sus hijos a la escuela por medio de multas y premios a los niños que más concurriesen. Asimismo, se impuso sanciones severas como multas o detenciones policiales a los padres que se negasen a inscribir a sus hijos en las escuelas. Y por otra parte, Gil Fortul, como presidente interino, creó el Conservatorio de Música, la Academia de Artes Plásticas, el Archivo General y la Biblioteca Nacional adquirió una verdadera forma gracias a sus reformas. Con pocas trabas, pero algunos sinsabores, Gil Fortul deja la presidencia en 1914 para regresar al Congreso en 1915. Pero a los pocos meses, con 55 años, vuelve a la diplomacia para defender la soberanía nacional de Venezuela. A finales de 1916, Colombia y Venezuela firman un compromiso de someter al gobierno de Suiza la decisión sobre los límites de ambos países que no fueron del todo clarificados en el laudo arbitral español de 1891, donde Venezuela perdió la Guajira y algunas aguas del Orinoco, debido a la dificultad de trazar fronteras por las inexactitudes de lugares geográficos. En la negociación diplomática con Colombia, Gil Fortul expuso la tesis de obtener un arreglo de la frontera en la Guajira que diera a Venezuela el control pleno del Golfo de Venezuela, a cambio de permitirle a Colombia la libre navegación por los ríos venezolanos. Este era un planteamiento acertado para los intereses venezolanos y muy superior al que habían hecho otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, esta tesis no fue aceptada por la Cancillería venezolana. Debido al alto costo de vida en Suiza, se vio obligado a trasladarse a París en diciembre de 1917 y desde allí sostuvo una comunicación frecuente con los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y el propio Juan Vicente Gómez. En 1918
observa con preocupación que el gobierno venezolano no se movilizaba para atender el asunto y la Cancillería no tenía un plan fijo. Por eso propone viajar a Caracas para poner todo lo relativo a la reclamación en orden, pero su petición es denegada. Esta tarea a favor de las fronteras venezolanas le costó muchos dolores de cabeza a Gil Fortul. Le solía comunicar constantemente a Juan Vicente Gómez que el sueldo no le alcanzaba, ni a él ni a sus subalternos, y que la legación en Francia no tenía ni muebles ni escudo de armas, y por falta de dinero se vio obligado a cerrarla. Es en este ambiente adverso donde tuvo que luchar Gil Fortul durante la reclamación. Por la ineficiencia de la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores, las instrucciones para el reclamo llegaron a Suiza en abril de 1918 con un plan diametralmente distinto al trazado por Gil Fortul. Además, el documento fue presentado en español, cuando el protocolo indicaba claramente que debía estar escrito en francés. El estado crítico de la situación hace que Gil Fortul recurra a Gómez para expresar las siguientes palabras: el sistema de usted, y por consiguiente el mío, ha sido siempre que cada cual cargue con su responsabilidad. No sería justo que yo cargue con la pérdida ante Colombia, después de haber encaminado correctamente el caso. La respuesta venezolana llegó a Gil Fortul en marzo de 1920, pero por motivos de impresión, costos y la celebración de la Asamblea de las Ligas de las Naciones se extiende hasta 1921. Finalmente, en marzo de 1922, el árbitro suizo da su dictamen en el que Venezuela sale humilladamente derrotada al tener que reconocerle a Colombia la mayor parte de la península de La Guajira y algunas parcelas de territorio. Aunque no lo manifestó públicamente, Gil Fortul se sintió frustrado al ver que sus esfuerzos diplomáticos fueron inservibles por culpa del mal manejo de la política exterior venezolana. Esta amarga experiencia golpearía directamente en el irreprochable patriotismo de Gil Fortul. A pesar del fracaso diplomático en Suiza, Gil Fortul siguió a la orden del general Gómez para cuestiones diplomáticas, actos académicos e inauguraciones del mundo cultural europeo. Se ocuparía de estas actividades hasta 1928, cuando regresó nuevamente a Venezuela. En su regreso a Caracas, le tocó encargarse de la dirección de un periódico llamado El Nuevo Diario, cargo que ejercería desde 1932 hasta octubre de 1934. Gil Fortul asume la dirección de dicho periódico en un momento crucialmente difícil para el gobierno. En 1928 había estallado una protesta estudiantil contra el gobierno de Juan Vicente Gómez en el corazón de Caracas. Este hecho convulsionó las calles de la capital e hizo saltar a la palestra pública jóvenes de izquierda como Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Jovito Villalba, quienes habían ganado influencia dentro de la vida cultural de Venezuela, y como esto significaba una amenaza para la continuidad del proyecto del gobierno, concibieron la necesidad de contrarrestar esa influencia intelectual, y fue el mismo Gómez quien ordenó que fuera Gil Fortul el director de aquel periódico. La misión del Nuevo Diario no era precisamente ser una empresa comercial. Tampoco pretendía ofrecer una variedad literaria o divulgar noticias. Su misión era netamente política: hacer conocer lo que el gobierno creía que era su obra positiva para que los venezolanos entendieran continuo la probidad y preocupación del gobierno por los asuntos nacionales. No obstante, y a pesar de la lealtad de Gil Fortul para con Gómez, el retrato del benemérito aparece pocas veces en las hojas del periódico y nunca se habla de los demás personeros del gobierno. Para Gil Fortul, el tema era hablar de Gómez y solo de Gómez cuando era necesario. Gil Fortul quiso hacer del Nuevo Diario algo parecido a lo que llegó a ser El Cojo Ilustrado en tiempos anteriores, abriéndose a hablar de cultura, arte, literatura, polémicas, variedades por el estilo y además hablar del jefe de Estado y los avances de su gestión. Esto con el propósito de que más personas leyeran aquel periódico.
Para Gil Fortul, el gomecismo, como fenómeno político, no había eliminado a los partidos tradicionales, sino que los había llevado a una tregua que en cualquier momento acabaría, y por eso su misión dentro del gomecismo fue siempre capacitar y educar a la población venezolana para no caer en las viejas guerras civiles y luchas personalistas. He ahí el porqué de que en la mayoría de los papeles que jugó en el gomecismo abogara siempre por las reformas sociales de carácter liberal y en la educación. Sin embargo, este concepto no lo entendieron los muchos enemigos que tuvo a lo largo de los 28 años de gobierno gomecista, y por eso sus detractores intentaron deshacerse de él desplazándolo del poder ejecutivo y mandándolo lejos en Europa, donde era bien reputado y estimado. Esa misma suerte la corrió con el Nuevo Diario, cuando el ministro del Interior, Pedro Rafael Tinoco, intentó adscribir el periódico al ministerio, ejerciendo así una clase de censura. Este hecho hizo que Gil Fortul se apartara definitivamente de la política, concluyendo así sus servicios al gomecismo, pero no a Gómez. A pesar de todo, Gil Fortul llevó siempre consigo y atesoró como quien guarda una piedra preciosa la amistad del general Gómez, en quien vio ese hombre fuerte y bueno, reflexivo y de voluntad recta, que había conducido al país durante los 28 años. Gil Fortul dejó la política antes de la muerte de Gómez, de modo que cuando el benemérito dio su último suspiro, ya poco o nada tenía que ver con el gobierno. Sin embargo, de todos modos sufrió en carne propia la oleada antigomecista que despertó el fallecimiento del caudillo, cuando fue agredido una tarde en el Nuevo Circo de Caracas. Desde 1935, cuando muere Gómez, hasta 1943, la vida del ya anciano Gil Fortul será apacible y tranquila. El resto de su vida lo dedicaría a pasar tiempo con su familia. Sin embargo, siguió frecuentando los pasillos de la Academia de la Historia y la Facultad de Ciencias Políticas con ese semblante respetable que portaban los ancianos de antaño, pero con su típico traje de rayas, el monóculo, la pipa y el infaltable clavel que adornaba su chaqueta. Asimismo, frecuentaba los archivos, bibliotecas, el Country Club de Caracas, los círculos de bellas artes y en las tertulias de los cafés caraqueños con personas de su mismo interés intelectual. Gil Fortul gozaría de paz y tranquilidad ensimismado en su quinta Chicuramay de Caracas o la del Country Club, meditando los más profundos recuerdos de todas sus vivencias. Su padre, el viejo Pelón Gil, los años mozos en Europa, la París de la Belle Époque, la Caracas de los techos rojos, el semblante del general Gómez, los conocidos en su trayectoria diplomática y la fisionomía de esa Venezuela rural que se transformaba rápidamente en una Venezuela urbana y moderna. Esa Venezuela a la que tanto amó y dedicó todo su intelecto para estudiar e interpretar las páginas de historia patria. Al momento de su muerte ya le habían adolecido varias pérdidas, como la temprana muerte de Luis López Méndez en 1891, su mujer María Luisa Macadet en 1912, su compadre Lisandro Alvarado en 1929, el general Gómez en 1935 y su íntimo amigo Laureano Vallenilla Lanz en 1936. Aún así, su avanzada edad le permitió conocer una amplia gama de venezolanos que con su intelecto llenaron las páginas de historia venezolana del siglo XX, tales como Augusto Mijares, Pedro Graces, Arturo Uslar Pietri, Vicente Lecuna, Mario Briceño Iriagorri y muchos otros. José Gil Fortul muere finalmente el día 15 de junio de 1943 a la edad de 82 años en su quinta Chicuramay ubicada en Caracas. Al día siguiente se le organiza el sepelio con todos los honores que se le hacen a los jefes de Estado, como alguna vez lo fue, y tuvo por lecho de muerte el Capitolio Federal, donde salen los cuadros más vivos de la historia patria. José Gil Fortul murió rodeado de historia venezolana. Con la muerte de Gil Fortul, Venezuela inmortalizó a uno de sus hombres más brillantes, y su obra, con el paso del tiempo, ha perdurado, haciéndolo un ícono de la intelectualidad venezolana
y del amor patriótico del que debe revestirse cada venezolano. Es difícil hacer encajar a José Gil Fortul en una sola faceta, ya que tuvo muchas, pero la más resaltante de todas es su faceta como venezolano, donde se destacó como un hombre ejemplar cuya única pasión fue servir con su intelecto y fuerzas físicas al bien de Venezuela. Y hoy, a 80 años de su muerte, su obra sigue resplandeciendo como una inspiración para nunca renunciar a trabajar por Venezuela, incluso en los momentos difíciles.